Bueno, muchachos, entonces estamos hablando del tema de sociedades. En las sociedades, voy a repetir un poco, hay unos aportes que se hacen a la sociedad, primer elemento fundamental. Un segundo elemento es cuando se refiere eh, digamos, la facultad que tiene la persona para hacer sociedad. Segundo elemento, hacer sociedad. Lo aclaro, ayer había dicho que era pluralidad de socios, no necesariamente. Hacer sociedad. Yo puedo hacer sociedad conmigo mismo o puedo hacer sociedad con otras personas. Y otro de los elementos es aporte, sociedad y utilidades. Obtener utilidades. Es una sociedad se hace para obtener utilidades. Hacer sociedad y podemos agregar un cuarto elemento porque sin ese elemento suena a que nos reunimos y la plata sale de la nada. Y es el desarrollar unas actividades sociales. Eso significa entonces que la sociedad se hace para que se realicen unas actividades que con ellas se va a querer obtener un lucro. Ahora bien, en las sociedades hay unos elementos, estos son de la esencia, como lo dijimos ayer, pero hay otros elementos que son los que señala el artículo 110 del Código de Comercio, y esos elementos del artículo 110 del Código de Comercio son los que nos permiten determinar qué clase de sociedad es la que hemos creado o pretendemos crear. Y entonces esos elementos del artículo 110 del Código de Comercio podemos, digamos, decir que son los siguientes. En primer lugar, la sociedad debe tener una razón o denominación social o, genéricamente hablando, un nombre social. Es decir, podemos descomponer el nombre social o clasificarlo en razón social y denominación social. Debemos entender entonces por razón social cuando se hace referencia al nombre de uno o varios de los socios, nombre completo o parte de ese nombre. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso en que se utilicen expresiones tales como Medina, hermanos y compañía. Pues estamos hablando de que es una familia de apellido Medina que constituyó una compañía o una sociedad. Pérez y Pérez, sociedad anónima. Pues Pérez y Pérez es el nombre de la sociedad anónima que se ha constituido. A eso se le llama razón social porque tiene su origen en las sociedades de personas, pero en Colombia se usa indistintamente razón social para personas, sociedades de personas o sociedades de capitales. Lo otro es la denominación social. La denominación social se refiere básicamente, puede ser al objeto del contrato, palabras alusivas al objeto del contrato, alegóricas, o sencillamente palabras abstractas que no tienen nada que ver en forma directa con con la actividad del contrato o de la sociedad. Por ejemplo, sociedad alfa. Pues uno ve sociedad alfa y no tiene ni idea para qué es la sociedad alfa. Pero de pronto encuentra en la publicidad la explicación. Dedicados a la búsqueda de soluciones informáticas. Ah, bueno, sociedad alfa. Entonces cuando hablemos de alfa es una sociedad de soluciones informáticas. Es un ejemplo. Tuercas y tornillos. Pues no conozco a nadie que se llame Tuercas. El único era el payasito que creo que por ahí anda todavía, Tuerquita. Pero Tuerquita era un apodo y además yo no creo que nadie se atreva a ponerle a alguien ese nombre realmente. Y entonces tuercas y tornillos se refiere a la actividad que es ferretería. Ah, bueno. Y así sucesivamente pues uno puede ir pensando en ideas alegóricas o inclusive que no tengan nada que ver. Por ejemplo, tienda de ropa, el fósforo, zapatos, la Candelaria. Pues ¿qué tiene que ver la Candelaria con zapatos? Pues que allá queda la fábrica pero no más, o el que los vende. Sí, pero Candelaria, zapatos, ¿quién le llama un zapato Candelaria? Nadie. Bueno, bueno, a menos que uno esté mal de la cabecita, entonces sí, puede estar pensando con los riñones. Entonces, sociedad riñones, porque es una sociedad dedicada a juegos mentales, riñones. Bueno, esas son ahí bobadas que uno dice para ponerle picantico a estas cosas. No suene tan harta la clase.
Ahora bien, entonces estamos en el nombre de la sociedad. La sociedad solo tiene un nombre, como toda persona natural. Las jurídicas también tienen un solo nombre. Yo no puedo tener una sociedad que se llama Pérez y Pérez Compañías, Compañía O, Alfa, Omega, Beta, Z, S.A. No, es un solo nombre. No se le permite tener varios nombres en una sociedad, que eso confundiría. Eso en el mercado sería una locura con quién vamos a negociar. Y además sería un naipe utilizado por la sociedad para burlar a los acreedores. Porque cuando se va a demandar hay que saber el nombre de quién se demanda, imagínense. ¿Con cuál de los nombres contraté? No me acuerdo. O qué tal que haya utilizado otro. Bueno, se vuelve una cosa de locos. Un laberinto sin salida. ¿Sí? Bueno, ahora siguiendo adelante vamos a ver otro aspecto que debe tener la sociedad. Y es el elemento de su naturaleza llamado domicilio de la sociedad. El domicilio de la sociedad debe entenderse por domicilio el lugar habitual de los negocios de la sociedad. Y el lugar habitual de los negocios de la sociedad es aquel lugar donde la sociedad va a desarrollar su actividad principalmente. Entonces va a ser Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, etc. Eso es un domicilio, Soacha, Cibaté, Funza, Dos Quebradas, Dabeiba, Tuluá, Quibdó, Sahagún, Cincé, Riohacha, Cabo de la Vela, donde sea, pero que lo tenga, ¿sí? ¿Por qué razón el domicilio debe establecerse? Pues porque hay que saber dónde está ubicada la sociedad. Otra cosa es que la sociedad debe tener un lugar de notificaciones que es donde lo van a notificar, que lo demandan, donde le van a notificar, oiga, se ganaron el baloto de la plata que ustedes dejaron en reserva para juegos y apuestas, para ver si mejora la sociedad. Bueno, eso sería un absurdo, ¿no? Pero es explicando aquí la situación. Por ejemplo, para notificaciones de la DIAN, ejemplo, para efectos de que la correspondencias que mande las cajas de compensación, cosas de ese, todas esas cosas a que llegó, fue otorgado el contrato que con el Estado, entonces lo notifican allá, en donde tenga el domicilio, ahí sí se busca la dirección y se envía a esa dirección o se le hace notificaciones en esa dirección. Bueno, ahora otro de los elementos de la sociedad, además del domicilio principal, otro de los elementos de la sociedad es los domicilios que tenga de sus sucursales. O sea, la sociedad puede tener sucursales. Y hay que establecerlos con claridad, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, etc. Pero ¿cuál es el domicilio principal? Hay que decirle cuáles son los domicilios de las sucursales. Otro de los elementos de la sociedad es el objeto social. Es decir, la actividad o conjunto de actividades principales a los cuales se va a dedicar la sociedad y las necesarias para el desarrollo de ese objeto social. ¿Sí? Pues las necesarias no hay que decirlas específicamente en una escritura, porque esas digamos que se entienden incorporadas a la escritura. Digamos que lo que hay que decir son las actividades principales. Por ejemplo, confección de zapatos, listo, confección. Y comercialización, listo, y comercialización. Entonces, y representación, representación, o sea, firmas extranjeras a los que yo les vendo zapatería. Esos son ejemplos claros. En cuanto al objeto social, tengan en cuenta lo que les había dicho en clase, que si la sociedad es de zapatos de cuero, pero necesita la fábrica, pues obviamente es un contrato de arriendo que no es objeto social, pero sí es necesario para desarrollar el objeto social. En ese sentido, pues se entiende también que es parte del objeto principal o social. Bueno, esos objetos sociales hay algunas cosas en teoría que hablar, pero por lo pronto podemos decir esas cosas. De todas maneras, la capacidad de la sociedad está circunscrita al desarrollo del objeto social. No es que como yo realizo la actividad principal y las necesarias, pues si yo tengo fábrica de ladrillos, entonces voy a vender agujetas de esas de hacer las mujeres tejer. Eso no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces eso no se puede incorporar. A menos de que yo le haga una reforma a la sociedad y aun cuando sea productora y comercializadora de ladrillos, pues también digo que sea comercializadora
artículos para zapatos, entonces ahí incluyo las agujetas y el hilo y las lanas, y etcétera. Bueno, eso en cuanto al objeto social. Si se hacen actividades fuera del objeto social, pues obviamente esas actividades no son de la sociedad. Y ahí hay una nulidad del contrato. ¿Qué es nulidad? Es una sanción que da la ley. Dice que el contrato es inexistente, o sea que todo lo que se hizo se pierde, porque el contrato es inexistente, eso es una sanción, eso es delicado. Bueno, aparte del objeto social, toda la sociedad debe señalar quiénes son los socios, o sea, nombre de los socios, personas naturales o personas jurídicas. Si son personas naturales, tengas en cuenta que debe señalarse su nombre completo, su documento de identidad, su domicilio, su nacionalidad. Pero adicionalmente, si se hace por escritura pública la constitución o creación de la sociedad, hay que establecer el estado civil. Si son casados, si son divorciados. Eso diría yo que es parte del estado civil. Hay unos que dicen otros